¿Les parece si nos ponemos de pie y abrimos la Biblia en el Evangelio de Jesús, narrado por Mateo, al capítulo 1, Mateo capítulo 1. Y nos vamos a ir hasta el versículo 18. Ahí viene. Lo tenemos todos, abierta la Biblia ya, el Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Alguien quiere pasar y lo lee? ¿Alguien se anima? Paola, pasa por aquí. Vamos a leer hasta el versículo 21. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te adoramos y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta mañana, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que pueda hacer, que ocurra, Señor, esta mañana en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Se puede sentar. Vamos a hablar un poquito acerca de la Navidad, porque estamos celebrando, recordando en estos días especiales esta fiesta, que en muy pocas ocasiones el mundo entero, o prácticamente el mundo entero, se pone de acuerdo unánimemente para celebrar algo en común. Es muy rara la ocasión donde prácticamente todo el globo terráqueo se dispone a preparar una fiesta en común, y una de esas pocas ocasiones, o de las únicas ocasiones, sin duda alguna, son las Navidades. Literalmente miles de millones de personas en toda la tierra estamos de celebración en estos días celebrando la Navidad. Pero exactamente, ¿qué es la Navidad? Porque hoy en día se está un poco corrompiendo esta palabra, o corrompiendo más bien el origen de esta palabra. Pero ¿qué es la Navidad? Según la Biblia, ¿qué es la Navidad? Navidad significa nacimiento, natividad, viene de ahí, nacimiento. Lo que estamos celebrando en estos días es que un día ocurrió un nacimiento. No fue el tuyo, no fue el mío. En estos días no recordamos que tú naciste o que yo nací, aunque quizá en estos días haya gente que también recuerde su cumpleaños, sino que en estos días la Navidad es el recordatorio de que un día Jesús nació. ¿Cuántos saben que el Señor nació? De que un día Dios, que nos ama tanto, dice la Biblia, entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el mundo, como sabe que esta palabra Navidad tiene que ver con nacimiento, y ese nacimiento tiene que ver con Jesús, no sé si tú te has dado cuenta que están eliminando incluso la palabra Navidad. Ya hoy en día no se dice Feliz Navidad, se dicen Felices Fiestas. ¿No te has dado cuenta? No vas a encontrar a ningún político, a ningún gobernante, a ninguna autoridad diciendo Feliz Navidad, porque eso ya es ofensivo, porque la Navidad habla de Jesús. Entonces quieren cambiar esta palabra sutilmente y dicen Felices Fiestas. Incluso algunos creyentes mandan sus mensajitos también, Felices Fiestas. Eso no está mal, pero nosotros tenemos que hacer hincapié, no, Felices Fiestas no, Feliz Navidad, porque la Navidad habla de Jesús. Y quieren sacar a Jesús, ahora han querido sacar a Jesús y han querido poner a un hombre gordito, barbudo, vestido de rojo, que lo llaman Santa Claus, que lo llaman Papá Noel, que lo llaman de un sinfín de cosas. En Perú, ¿cómo le llaman en Perú? No, en Chile. Bueno, ¿cómo? El viejo pascuero, el niñito Dios, lo llaman en otras partes, y quieren suplantar la identidad así, Pepín, ¿cómo le llaman?
Santa Claus, le quieren suplantar la identidad, pero el protagonista, lo siento mucho, con todo mi respeto a los gorditos canosos, no tiene nada que ver con Santa Claus. El recordatorio de esta Navidad tiene que ver únicamente con Jesús. Ahora bien, ¿debe un cristiano celebrar la Navidad? Porque este es el gran debate. Hay ciertas fechas en el año que cuando nos acercamos empiezan ya los debates, personalmente lo voy a decir, absurdos por las redes sociales, cuando se acerca la Semana Santa, cuando se acerca el Halloween, cuando se acerca la Navidad, cuando se acercan ciertas cosas que ahí salen los ultradefensores de la palabra de Dios, a su manera, por supuesto, para defender. Y hay mucho debate hoy en día. Quizás usted está ajeno a todo esto porque gracias a Dios no estamos metidos en esas películas, o sí. Pero hay mucho debate en que si un cristiano debe o no debe celebrar la Navidad. Porque aunque a algunos les parezca raro, extraño, hay creyentes que dicen que no, que nosotros no tenemos que celebrar la Navidad. Incluso que es pecado que celebremos la Navidad. Incluso hay que nos llaman herejes, blasfemos. No se lo pueden imaginar porque no quiero citar aquí ciertas palabras, por tener incluso decoraciones navideñas. Y bueno, y en cierta parte ellos tienen buenos argumentos basándose en el hecho de que afirman de que Jesús no nació un 25 de diciembre. Ellos argumentan todo lo que dicen en que lo primero que es falso, que Jesús naciera un 25 de diciembre. Y es cierto, Jesús no nació un 25 de diciembre. No tiene nada que ver. De hecho, no nació ni en diciembre. De hecho, no nació ni en invierno. Y tú te preguntarás, ¿cuándo nació el Señor? Pues no se sabe. La Biblia dice tanto por lo que dice como por lo que calla. No es tan importante cuándo nació el Señor. Lo importante es entender que el Señor nació. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Nació un 25 de diciembre? La Biblia no lo dice. Pero la Biblia da datos que nos indican y nos aclaran y nos afirman que pudo ser cualquier día menos en diciembre. Que pudo ser cualquier día menos en enero. Hay datos, por ejemplo, los más comunes que tú te sabes, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 8, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, haciendo entender que en esos días en Belén, en esos días que nació nuestro Señor, los pastores guardaban al rebaño fuera a la intemperie y hacían vigilia guardando al rebaño. Bueno, todo el que conoce un poco el clima de Israel sabe que para estas fechas es imposible estar en la intemperie. En Israel nieva, en Jerusalén nieva, en Belén nieva. Es imposible que los pastores estén guardando las vigilias de la noche a los rebaños. Para estas fechas los rebaños se meten en los establos, se meten en las cuadras, se guardan y solo salen por el día a pastar, a comer su hierba, a beber su agua, pero por la noche, desde las 3, 4 de la tarde, se tienen que encerrar, no por el frío de los animales, porque quizás ellos están acostumbrados y tienen sus pieles para aguantar, pero los pastores es imposible que aguanten una noche en la intemperie en esta fecha. Luego, por otra parte, tenemos que recordar que si María y José estaban en Belén y Jesús nació en Belén, fue por algo que se llama un censo. El imperio romano, que para ese entonces estaba gobernando toda Israel, había conquistado a Israel, quiere saber con cuánta gente dispone, quiere saber con cuántos hombres dispone, quiere saber cuánta gente acaba de conquistar, así que se le ocurre la maravillosa idea de hacer un censo, un recuento. El emperador, el gobernador romano quiere saber cuánta gente hay aquí en Israel. Así que cada persona, no es como ahora que tú te puedes empadronar, yo ahora estoy en Morrojable, me empadrono aquí, si mañana me voy a Gran Tarajal, me empadrono allí, no, en aquel entonces no era así. En aquel entonces, de donde tú nacías, allí te tenías que empadronar para el resto de tu vida. Y si había un censo, ya podías estar en la Conchinchina, que tú tenías que ir a tu lugar de origen a registrarte, a hacer ese censo. Así que encontramos que en esos días había promulgado un censo. María y José, que estaban en Nazaret, tienen que desplazarse kilómetros y kilómetros, días de camino hasta Belén. Y nadie en su sano juicio pondría un censo en días como estos. Nadie en su sano juicio, ni por más malvado que sea como lo fue el Imperio Romano, pondría un censo para estas fechas de invierno por los traslados. Estamos hablando de días, incluso semanas de traslados, caminando con burros, con lo que quiera que fuese, menos coches, porque para esa época no había coches. Así que datos como estos y otros cuantos más nos hacen saber que el Señor no nació ni el 25, ni siquiera en diciembre. Entonces, si el Señor no nació en diciembre, ¿aún así debemos celebrar la Navidad? Tenemos que tener claro, como decía Gaby ahora cantando, que nosotros no celebramos el cumpleaños de Jesús,
sino que recordamos el cumpleaños de Jesús. Bueno, si lo quieres celebrar, celébralo. Pero lo que estamos haciendo en estos días es recordar que el Señor nació. Y claro que lo celebramos todos los días del año, pero en esta fecha que el mundo entero se está juntando a esta celebración, pues nosotros lo hacemos todavía aún más contentos, más eufóricos. Pero ahora bien, vamos a meternos por un minuto nada más en un tema cuanto menos tenebroso, polémico bastante. ¿Qué hay de las decoraciones? ¿Qué sucede con los cristianos que ponen sus arbolitos, sus luces, sus bolitas, sus regalos colgando? Entonces, ¿qué sucede con todo eso? Hay personas que afirman que el origen de la Navidad nada tiene que ver con el cristianismo, o que las decoraciones son de origen pagano, y este tipo de gente condenan fuertemente, carecen totalmente de amor, porque condenan fuertemente a los que sí participamos de esto, a los que sí nos gozamos en esta fiesta, a los que nos gusta. A mí personalmente no es que me guste ni me deje de gustar, pero como a mi mujer le gusta, que lo haga. A mí personalmente no me molesta en absoluto un árbol, no me molesta en absoluto unas luces, no me molesta nada de eso, pero aquellos que no lo comparten atacan duramente a los que sí lo hacemos. Y ellos dicen, no, es que esto es pagano. Y yo les digo a esta gente, bueno, entonces tú no celebras la Navidad porque es de origen pagano. Vale, me parece bien. Lo primero que tienes que tener claro es qué significa la palabra pagano. Porque sabes que hay creyentes que no razonan. Sabes que hay creyentes que simplemente lo que hacen es repetir lo que han escuchado de alguien. Hay creyentes que simplemente actúan como loros. Escucharon a Ronald decir algo, lo han grabado en sus mentes y ahora ellos simplemente traducen o trasladan las palabras de él. No, porque esto es pagano. Bueno, y te pregunto yo, ¿y qué significa pagano? Es pagano. ¿Vale? Pero ¿y qué significa pagano? Le decía uno. Eso es pagano, eso es del mundo, eso es pagano. Vale, está bien, pero explícame qué es pagano. Mira, para empezar, la palabra pagano no sale en la Biblia. Ni pagano, ni paganismo, ni nada que tenga que ver con esta palabra. No sale en la Biblia, no es bíblica. Pagano significa que creen en dioses diferentes al Dios del cristianismo. Pagano significa todo aquel que no cree en nuestro Dios, el único y verdadero Dios como lo presenta la Biblia. Los creyentes, los cristianos, consideramos que algo es pagano cuando el origen de ese algo no tiene que ver con el Señor, no tiene sus orígenes en Cristo. Pero claro, la Biblia dice que con la vara que mides serás medido, que de la manera que tú juzgas vas a ser juzgado. Y yo respeto, si algo, tengo 1000 defectos, pero si algo me considero es que soy respetable con las opiniones de la gente. Pero la Biblia dice que como tú juzgues, vas a ser juzgado. Con la vara que medís, dice literalmente el Evangelio de Mateo, vas a ser medido. Entonces tú me juzgas a mí por el tema de que la Navidad es pagana y yo te pregunto, ok, ¿sabes cuál es el origen de la ropa que tú tienes? Aquellos que me acusan de pagano por tener un arbolito, que no se pueden ni imaginar los comentarios en las redes sociales, en YouTube, porque los estoy borrando, pero que yo digo, ¿y dónde está el amor? Aunque tuvieras razón, ¿dónde está el amor? Porque te llaman, bueno, de todo y más lo que se te puede ocurrir. ¿Y la ropa que tú tienes? ¿Cuál es su origen? ¿Saben que esta camisa con la que yo estoy predicando, si yo mirase así, aquí pone Made in Bangladesh, comprada en Primar, 12 euros. Made in Bangladesh. Mírate tu camisa. Made in China, Made in Bangladesh, India, Vietnam. Casi toda la ropa que usamos, por no decir prácticamente todas, tiene su origen en estos países, donde créeme que menos Cristo ahí reina lo que quiera. Ahí todo está siendo explotado, las mujeres están siendo explotadas. Puse aquí una foto de unos niños, de una niña particularmente cosiendo. Esas camisas que tú tienes y que presumes de tu santidad, incluso aquellos que dicen que hay que vestir con ropas largas y se pone, lo cosen los niños en Bangladesh, en la India, en China, en todo este tipo de cosas. Explotados por menos de 7 euros la jornada de trabajo, entre 12 y 15 horas al día. Y aquellos que acusan, no, porque la Navidad es pagana, y tú me lo dices con un Made in China en tu camisa. ¿Y los móviles? ¿Cuántos tienen móviles? Smartphone. Hoy en día, estaba leyendo el dato, hay más móviles que personas en el mundo. Hay más móviles que... ¿Cuántos tienen 2 o más móviles? Terminales en sus casas, aunque no lo usen. No, levanten la mano, no sean falsos. Todos tienen un móvil guardado en la gaveta. Menos mal que Lloras y Francis, los únicos sinceros. El resto están mintiendo. Todos tienen 1, 2, 3 de repuesto por si acaso.
Yo tengo con el que hablo, tengo con el que grabo, tengo con el que no sé cuánto. Hay más móviles que personas. Y claro, aquellos que nos acusan de paganos por las decoraciones navideñas, ¿sabes cómo lo hacen? A través de un móvil, a través de un smartphone. Para que tú puedas tener ese móvil en tu mano, ¿tienes la idea de cantidad de explotación infantil y maltrato a trabajadores que se ha llevado a cabo? No quiero ser pesimista en este día, quiero que razones, simplemente. La Biblia dice que la gente demanda razón de lo que nosotros creemos. No podemos ser loros, porque alguien dijo que es pagano, yo digo que es pagano. Está bien, te acepto eso, pero ¿me lo vas a decir con un móvil en la mano? Con un móvil que lleva cobalto, que esto solo se encuentra en la República del Congo, donde para conseguir ese mineral hay niños que se tienen que meter en esas cuevas, en esas minas. Ahí puse una foto también. ¿Y sabes por qué meten niños? Por dos motivos, porque los huecos son tan pequeños que los adultos ya no entramos. Entonces meten niños entre 6, 13 años más o menos, y los meten ahí a trabajar 12, 15 horas sin pagarles, lógicamente. La comida es el sustento, el salario es el sustento. Y los meten ahí por ese motivo, porque son más pequeñitos, sus cuerpos son más pequeños, y los meten ahí para que tú puedas tener tu móvil aquí en la mano. Y los meten también a los niños y no a los adultos, porque hay tantos gases en esas minas que ya los adultos no sirven para nada. Muchos de ellos no pueden respirar bien, muchos de ellos pues tienen muchas enfermedades, así que el único recurso son los niños. Apple trabaja con ellos, Samsung trabaja con ellos, Xiaomi trabaja con ellos. Así que si hay algo pagano, créeme que es el móvil que tú tienes ahora mismo en la mano o en el bolsillo. Y tú dirás, bueno, pero eso me estás hablando de lo exterior, me estás hablando de lo que he visto, de lo que tengo, pero mi interior permanece puro, está bien. ¿Sabes el origen de la comida que introduces en tu cuerpo? Ese Nestlé, esa nocilla que todos hoy estamos comiendo, ¿verdad? Esos huevos Kinder, esas chocolatinas, esas Tirma, todo ese tipo de cacao que tiene avellanas. ¿Tú sabes dónde salen esas avellanas, mi hijo? De Turquía. ¿Y sabes quién recoge todas esas avellanas? Niños entre 6 y 10 años, explotados. En jornadas de trabajo entre 15 y 17 horas para cobrar 7 euros la jornada en el mejor de los casos. Y créeme que ahí reina todo menos Cristo también en esos lugares. Y los explotan y les hacen trabajar. No te vayas más lejos, vete aquí para que tú tengas tu zumito de naranja todos los días en la mesa de tu desayuno. Aquí se recoge en España, ya no estamos hablando de Turquía, de Bangladesh, de Vietnam, de China. Estamos hablando de España, en Valencia. Sobre todo a los árabes se les está pagando a 7, 8, 10 euros en el mejor de los casos, jornadas de trabajo de 12 horas para recoger las naranjas bajo el sol. Dime tú si eso tiene que ver algo con Cristo. Dime tú si eso tiene que ver algo con el Señor. ¿Cuántos se rigen por el calendario greco-romano? ¿Hoy qué día es? Ahí ya los cohibí. ¿Hoy qué día es de la semana? Domingo. Hoy es el día santo, el día del Señor. ¿Amén? ¿Y mañana qué día es? No se cohiban, díganlo, no tengan miedo. Son unos paganos, díganlo. El lunes, ¿verdad? Hoy es domingo, mañana es lunes. ¿Sabes por qué se llama lunes? Lo tienes claro, ¿no? En honor a la diosa Luna. Los grecorromanos se lo pusieron en honor a la gran diosa Luna. Así que mañana, el día lunes, que vamos a celebrar, bueno, si tú dices que estás en lunes, estás celebrando a la diosa Luna. Bueno, pero será el lunes, el martes no. Bueno, es que martes está, pues al dios de la guerra representado el Marte. Es que los miércoles está representado al dios del comercio, representado el Mercurio. Es que el jueves está en honor al dios de dioses, representado en Júpiter. Es que el viernes está representado al dios de la agricultura, a la diosa Venus, diosa del amor, representado en Venus. Es que el sábado está en honor al dios de la agricultura, representado en Saturno. Y es que el gran domingo, día santo, día de nuestro Señor, es en honor al dios Sol, el domingo. ¿Quieres que te hable de los meses del año por los cuales tú te riges? ¿Qué quiero decir con todo esto? No te pretendo amargar la fiesta, ni mucho menos. Simplemente quiero que razones, hombre, que entiendas, que pienses. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Lo que Mateo dijo en el capítulo 23, versículo 24, que Jesús dijo: guías, ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso, del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mira, condenar a alguien porque celebra la Navidad o pone decoraciones navideñas a través de un smartphone, créeme que es lo más pagano que existe.
Todo este debate sin fin de la Navidad, ¿sabes lo único que consigue? Es darnos un mal testimonio para los de fuera. Es que estamos haciendo el ridículo. No sé si era en un culto o en un devocional, o no recuerdo dónde fue que estaba hablando de que nosotros somos cartas leídas. Pablo le dice a una iglesia que nosotros somos leídos por cartas leídos por todos los hombres. La gente nos está observando, la gente nos está analizando. Esa gente que no cree en Dios, tú eres la Biblia que ellos leen. A ti te analizan, te observan, ven tu conducta, ven todo. Y cuando llegan estas fiestas, en vez de estar alegres, creas o no en todo esto, en vez de estar alegres, si lo que estás haciendo es condenar a los demás, créeme que les estamos haciendo un flaco favor a todos ellos. La Biblia dice, en Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, no se quedó pequeño, Él creció en estatura y en gracia para con Dios. ¿Y qué más dice el texto? ¿Cómo es? A mí lo que piensen los hombres me da igual, dice el creyente tradicional, el evangélico tradicional. A mí solo me importa lo que crea Dios de mí. Ah, bueno, eso suena muy bonito. Pero dice la Biblia que Jesús crecía, es cierto, en gracia para con Dios, pero también en gracia para con los hombres. Eso que tú dices suena muy espiritual, pero no tiene nada que ver con el Señor. Uno tiene que tener también buen testimonio para con los de fuera, dice la Biblia. Jesús crecía en gracia no solo para Dios, sino para las personas. Jesús era empático, era cercano con las personas, era amable, agradable, cercano. No era un extraño, no era un ermitaño que se la pasaba condenando a todos los demás. A Jesús se le acercaban las multitudes, Él sin buscarlas, dice la Biblia, incluso a veces tenía que huir de ellas, pero era tan cercano que las multitudes le seguían. La Biblia dice que aún los niños se acercaban a Jesús. Aún los niños, y yo ahora que tengo niña chiquitita me doy cuenta que mi hija no se acerca a cualquiera, a un gruñón no se acerca, a un no se acerca. La Biblia dice que incluso Jesús tuvo que reprender a esos discípulos que no dejaban a los niños acercarse a Él. Y qué curioso ver que hoy los niños no se quieren acercar al Señor. No todos, gracias a Dios, siempre hay un remanente fiel y siempre lo habrá. Pero claro, como vemos esta conducta, los niños nos hemos tenido que inventar, es que están en la edad, es que se tienen que ir, es que no ya volverán o lo que quiera que sea. Bueno, está bien, es cierto, porque la verdad que las tentaciones del mundo y lo que ofrece el mundo, Cristo jamás lo va a poder ofrecer. Pero lo cierto es que si conociésemos verdaderamente a Jesús, los niños querrían acercarse a Él, se quisieran acercar a Él. Yo creo que nosotros a veces somos un poco obstáculos, no quiero usar la palabra piedra de tropiezo, pero yo creo que es la propia iglesia o parte de la iglesia, o no quiero usar esta palabra, parte de los creyentes, los que espantamos a la gente. Con nuestras actitudes, con nuestras caras serias, con esto no es de Dios, esto sí, y todo este espectáculo, porque es lo único que hacemos, un espectáculo, para que la gente se ría de nosotros. Jesús es tan cercano a la gente, Jesús era tan personal con la gente, que el profeta Ageo lo denominó como el deseado de las naciones. Dice en Ageo capítulo 2, versículo 6, porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Eres tú el deseado de tus vecinos? ¿Eres tú el deseado de tu familia? ¿O eres el bicho raro al que nadie se quiere juntar? ¿O eres esa persona a la que dicen, con ese no le digas nada, que ese es evangélico? Con ese no le digas nada, que es rarito porque va a la iglesia. Y algunos se enorgullecen de eso. Pero ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? Muchísimos han representado este acto, ya sean obras, películas, dibujos, aquellos que llevamos más de 10, 15, 20 años en el Señor, aquellos que llevan 30, 40, 50 años en el Señor, habrán visto decenas o centenas, incluso miles de representaciones en los especiales de Navidad, en Semana Santa, en qué sé yo cuántas cosas, de obras de teatro, representando cómo fue el nacimiento de Jesús. Pero nuestra mentalidad moderna que tenemos nos hace ver que Jesús nace como en un pesebre lleno de animalitos y en unas condiciones súper buenas. No tiene nada que ver con la realidad. Si quieres saber realmente cómo fue el nacimiento de Jesús, tienes que ir a la fuente verdadera, que es la palabra de Dios, a la fuente original, al origen de verdad, que es la palabra del Señor. En Mateo capítulo 1, versículo 18 dice la Biblia, el nacimiento de Jesucristo fue así.
Fíjate, porque Mateo no va a dar lugar a la interpretación, no va a dar lugar a dudas, no va a dar lugar a dos opciones, sino que él dice de primera mano cómo fue el nacimiento de Jesús. Jesús vino a este mundo, dice la Biblia, a través de una mujer virgen. El Mateo 1:18 lo volvemos a leer, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, entiendan esa expresión los que están casados, antes que tuviesen intimidad, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La Biblia nos cuenta cómo María, la madre del Señor, o la que Dios usó como madre para Jesús, estando desposada, o lo que es lo mismo para que nosotros lo entendamos, en compromiso con José, es el paso previo a la boda, ¿verdad? Cuando tú le dices a tu esposo, a tu esposa, bueno, eso ya no se ve, eso ya parece como ridículo, pero es tan bonito que alguien se arrodille delante de una mujer y diga, ¿te quieres casar conmigo? Y le pones un anillo. ¿Cuántos hemos hecho eso? Rey. ¿En serio? Uy, Pepín, sí señor. ¿En serio, Rey? Cuando tú haces eso, son bromas lógicamente, cuando tú haces eso, le pides matrimonio y pasa un tiempo entre que lo pides y te casas, eso se llama compromiso, eso se llama estar desposado. Lógicamente no están casados en ese momento, no se puede tener intimidad en ese momento, entonces es un estado de desposamiento. Y dice la Biblia que María y José, estando desposados, se queda embarazada. Pero no se queda embarazada por un acto que comete fuera del matrimonio. No, la Biblia dice que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Aunque enseguida Mateo pase a otro acontecimiento y nos empieza a hablar de otras cosas, yo creo que uno debería detenerse por unos instantes aquí, porque esto es uno de los grandes misterios de Dios. Para que Jesús naciera, el Espíritu Santo tuvo que usar a una mujer. En medio de un mundo totalmente machista, Él tuvo que usar a una mujer. Y a una mujer virgen, es decir, una mujer que nunca había tenido relaciones íntimas. Cuando uno va a la Iglesia Católica o proviene de ella, todos en menor o en mayor medida hemos sido inculcados quizá en el catolicismo, nuestra mente automáticamente cuando habla de María, nuestra mente piensa quizá en una mujer adulta. Pero María para este entonces, porque era la costumbre de aquel lugar, María tendría entre 13, 14, 15 años a lo sumo, cuando el Espíritu Santo vino sobre ella. María fue madre con 13, 14, 15 años. Y todo esto ocurrió no por caprichos de Dios, sino para que fuese cumplida la profecía del profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, que dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Fíjense la señal. He aquí que la Virgen, que la doncella, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esta es una de las tantas profecías que hay sobre el Mesías. En el Antiguo Testamento, sobre el nacimiento de Jesús, hay alrededor, arriba abajo, unas 150 profecías acerca del Señor Jesucristo, que todas tenían que cumplirse en Él. Y una de esas profecías es que tenía que nacer a través de una mujer virgen. Ahora está bien, sabemos cuándo nació, hace un poquito más de 2000 años. Sabemos cómo, a través de una mujer, pero ¿dónde nació el Señor? Mateo capítulo 2, versículo 6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Fíjense, porque Jesús, siendo el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y tuvo la capacidad de poder decidir dónde nacer, en el mayor acto de humildad que puede tener el Señor, decidió nacer en Belén, en la ciudad más pequeña. ¿Y sabes por qué el Señor quiso nacer en Belén? Porque Jesús siempre escoge nacer en lo desechado, en lo menospreciado, en lo vil, para engrandecer eso. La Biblia dice que Dios escoge lo menospreciado, lo vil, lo desechado de las personas. Los que no servíamos, los que no valíamos, los que teníamos una mala reputación, los que estábamos perdidos en este mundo, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En nosotros ha decidido nacer el Señor para hacer resplandecer su luz a través de nosotros. ¿Y qué sucedió cuando nació? ¿Qué sucede cuando nace? En esa ciudad apartada, en esa Belén de Judea que era la más pequeña, por eso alguien tiene que profetizar, no te preocupes Belén, no eres la más pequeña, porque de ti va a nacer un guiador. De ti saldrá el Mesías prometido desde el Edén. ¿Qué sucede cuando nace?
La historia de la humanidad se para por completo. Es la única vez en toda la historia que el tiempo se divide, que el tiempo se para. Esa fría noche en Belén de Judea, hay un antes y un después. Nosotros vivimos en una temporada de antes de Cristo y después de Cristo. Hay un parón en la humanidad. Todo se divide en dos, antes de Jesús y después de Jesús. Y lo que sucede en ese día, en ese momento, es que nosotros celebramos que Dios nos ha dado un hijo. Isaías 9:6 dice, sé que te lo sabes, pero léelo por favor. Disfruta, degusta este versículo. Porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La Biblia dice, hijo nos es nacido. Ese día un hijo nos es dado, nos es entregado, hablando de un regalo. Isaías dice que ahí en Belén lo que sucede es que el Padre nos ha dado un regalo. Nos ha nacido, no a mí no, a María y a José, no, te ha nacido un hijo. Te ha sido dado, dice Isaías. Algo que es dado, ¿sabes qué es? Algo nuestro. Este hijo es para nosotros, por eso se llama Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Te das cuenta? Un Dios cercano. No es un Dios lejano, apático, enfadado, gruñón. Es un Dios con nosotros, es un Dios cercano. Es Emanuel. El profeta Isaías es la persona del Antiguo Testamento que habla más claramente acerca de Jesús. Habla de su nacimiento, habla de su infancia, cosa que nadie habla de su infancia. Hay un dato por ahí en los evangelios que habla de su adolescencia, a los 12 años, pero nadie se atreve a hablar de la infancia de Jesús. Isaías sí. Habla de su ministerio, habla incluso de su muerte en el famoso capítulo 53 de Isaías. Pero esta profecía que hemos leído ahora es una de las profecías más maravillosas de toda la Biblia. Hijo nos es dado, un hijo nos es nacido. Dios nos ha dado lo más valioso que tiene, que es su hijo. Ese es el mayor regalo de esta Navidad. Nos ha dado a su hijo para que creamos en él. La Biblia dice en el famoso pasaje de Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, lo ha dado, lo ha regalado, nos lo ha entregado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha dado a su hijo. Yo no sé para ti, pero esta es la mejor noticia que yo puedo recibir. Dios nos ha entregado a su hijo, no solamente para que podamos disfrutar de esa gloria eterna una vez nos toque partir de aquí, sino que la Biblia dice también que es para nuestro provecho aquí en la tierra. En Efesios capítulo 1, versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia para resumir, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo nos llena aquí en la tierra, nos complace, nos satisface, llena todos esos vacíos, esas incertidumbres, esos miedos, esas dudas que todos tenemos. Jesucristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y nosotros debemos ver a Jesús como lo mejor que Dios nos ha dado, como el mejor regalo que podamos recibir en estas Navidades. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo dio, lo ofreció, lo regaló por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tenemos que ver a Jesús como el mejor regalo que podemos recibir. Si tú quieres hacer regalos en esta Navidad, me parece estupendo. Si quieres gastarte todo el sueldo en regalarle a tus hijos, a tus padres, a tu esposa, a los hermanos de la iglesia, me parece estupendo. Haz lo que bien quieras porque a libertad nos llamó el Señor. Pero nunca te olvides que el mejor regalo se llama Jesús. Un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido y Él es el príncipe de paz. Él es el dueño de la paz, eso significa. Y nosotros tenemos que hacer saber al mundo entero que Jesús ha nacido. Dejarnos de tantos debates, de tantas tonterías, de tanto que si esto sí, que si esto no. Y estamos dejando pasar un tren que solo pasa una vez al año. Que es la mayor oportunidad, creo yo,
junto con Semana Santa, de poder predicar de Jesús. ¿Estás de acuerdo en celebrar la Navidad? Gloria a Dios. ¿No estás de acuerdo? Gloria a Dios. Pero con todo eso que Jesús sea predicado. Ponte en pie y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a adorar al Hijo de Dios. Vamos a adorar al Hijo de Dios. Adorar a Jesús, a ese regalo que nos es dado, a ese Hijo que nos es nacido. Qué bueno sería que puedas levantar tus manos en esta mañana y puedas adorarle, puedas bendecirle. La Biblia enseña que pasado un tiempo vinieron unos sabios del oriente y cuando le vieron se postraron y le adoraron. ¿Sabes qué? Ahí estaba María y estaba José, pero a quien adoraron fue a Jesús. Ellos adoraron únicamente al Señor Jesucristo y nadie se lo impidió, porque nuestro Señor Jesucristo es digno de toda adoración. Levanta tus manos y comienza a adorarle, a bendecirle, a darle gracias. Gracias, Jesús, por nacer. Gracias. Gracias por haber venido a este mundo. Gracias por despojarte de toda tu gloria, de toda tu divinidad y nacer aquí en la tierra para poder traer perdón de los pecados y una vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Te queremos adorar y bendecir. Queremos adorarte y bendecir.